Vamos a seguir hoy con este estudio del libro de los Salmos. Y hoy nos toca el Salmo 3. Muy bien. Bueno, entonces primero le voy a pedir a Martín que nos lea el Salmo número 3. Dice la palabra de Dios: Oh Jehová, cuánto te han multiplicado mis adversarios. Perdón, lo leemos de vuelta. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios, Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, Selah. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Muy bien. Este Salmo número 3 es el primer salmo de todo el libro que tiene un texto, un título explícito. ¿Cuál es el título? Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo, ¿no? Es el primer salmo que tiene un título en el original. Es el primer salmo que se identifica con una historia real, ¿no? Es escrito en base a algo que le pasó al rey David, ¿no? Y es el primer salmo de lamento individual, ¿no? Es el primer salmo también de lamento individual. Este salmo se conoce como el himno de la mañana, ¿no? Mi Biblia también tiene en este salmo oración matutina de confianza en Dios. ¿Qué es algo matutino? Que se hace en la mañana, ¿no? A primera hora, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito el contexto de este salmo, porque cuando entendemos el contexto, cada una de las palabras que analizamos toman un peso diferente. David en 2 de Samuel capítulo 11 comete un grave pecado. ¿Cuál es ese pecado? El pecado de... bien, el pecado con Betsabé. El pecado con Betsabé. Entonces, ¿qué hace? Muy bien, Aarón. ¿Qué hace David? Estaba un día en la época que salen los reyes a la guerra, él estaba en la terraza de su casa y de repente desde la altura, ve una mujer bañándose, desnuda, una mujer muy linda. Esta mujer era casada, entonces él la manda a llamar y está con ella, ¿no? Y esta mujer, bueno, después queda embarazada, hace artilugios para mandar a matar al marido, un pecado muy feo. Y Dios lo castiga, ¿no? Dios revela todo lo que David había hecho, que estaba muy mal, y le dice que iban a venir algunos problemas a la vida de su familia. Vamos a leer 2 de Samuel 12, 10 al 12. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti
sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Muy bien, ahora vamos a leer 2 de Samuel 15, 1 al 6. Absalón era el hijo de David, uno de los hijos de David, era muy hermoso, una cabellera muy grande, era muy alabado por su belleza y por su cabellera. Entonces, lo que empieza a hacer Absalón es, a través de engaños, empieza a ganarse el favor del pueblo. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando uno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey de juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Básicamente les decía lo que la gente quería oír, ¿no? Entonces así se iba ganando el corazón de ellos. No, nadie te va a escuchar delante del rey. El rey está ocupado, sus funcionarios están ocupados, pero ojalá yo estuviese en ese lugar y la verdad que yo sí te escucharía y yo sí atendería y obraría conforme a lo que vos estás diciendo, que es totalmente correcto, ¿no? Le decía lo que las personas querían oír y así se fue ganando el corazón del pueblo. Y un día esta historia se relata, después la puedan ver, este suceso de la rebelión de Absalón se relata en 2 de Samuel del capítulo 15 al capítulo 18. Entonces un día se junta Absalón con un montón de hombres y dice, Absalón reina, ¿no? Y todos empezaron a gritar, Absalón reina, Absalón reina, Absalón reina. Y se dirigen a Jerusalén para tomar y matar al rey y pelear por la ciudad de David. Entonces David, por amor a la ciudad, David era un pastor. David amaba a su pueblo. Él no quería que hubiese una masacre en Jerusalén. Entonces, ¿qué hace David? Huye. Él y alguna de sus esposas, deja las concubinas, varios de sus hijos, sus seguidores y su ejército más leal huyen con él de Jerusalén. Entonces después llega Absalón a Jerusalén, la toma y bueno, está con las concubinas del rey, que es lo que leímos que el profeta Natán le había dicho que iba a acontecer como consecuencia de haber pecado contra Dios. Siempre se cumple la palabra de Dios. Y una primera reflexión acá. El profeta Natán le dice, lo que vos hiciste a escondidas, yo lo voy a hacer en público. O sea, vos estuviste con una mujer a escondidas, mas yo voy a hacer que otros estén con tus concubinas a la luz de todo Israel. Y dice, si leemos en la Biblia, Absalón estaba con las concubinas del rey en la terraza de la casa real, a la luz de toda la nación de todo Jerusalén. Y esto acontece aproximadamente entre 11 y 12 años después del pecado de David con Betsabé, ¿no? Y hay veces que hacemos cosas que no corresponden, pero parece que nos salió bien, porque nadie se enteró.
porque fuimos buenos en cuidar ciertos detalles y que nadie nos viera, ¿no? Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el profeta Natán le dijo, por este pecado de tus propias entrañas te van a traicionar y va a venir los problemas. Y es su propio hijo, en cumplimiento de esa profecía, en castigo de Dios, que 11 o 12 años después viene, se revela contra él y lo quiere matar. Bien. Entonces decimos el Salmo 3 es una oración que él hace a la mañana, mientras él está huyendo de Jerusalén, él escribe este salmo, ¿no? Con todo ese contexto que hemos mencionado, con todo ese dolor, con esa humillación, con esa dependencia de Dios. El salmo se divide en 4 partes, ¿no? Eh, por, divididos por la palabrita Selah, ¿no? Hemos ido leyendo el Salmo y Martín ha leído en varias partes Selah. Algunos autores creen que Selah es como un interludio musical y otros que es una pausa para meditar, ¿no? Es decir, leímos hasta acá estos versículos, paramos, meditamos, pensamos en eso, seguimos, nos paramos de vuelta, meditamos, ¿no? Algo muy importante que hemos estudiado en el Salmo 1, meditar la palabra de Dios, ¿no? Es como paladearla, ¿no? Que atraviese nuestra mente, pensarla de una forma, de otra. Bien, comenzamos entonces con el versículo 1 y 2. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Había muchos, porque Absalón había sabido engañar a las personas que estaban yendo en contra del rey, ¿no? Y ellos eran pocos, ¿no? David, su esposa, su ejército más leal, pero eran pocos, ¿no? Pero fíjense, incluso alguien que le había dolido mucho, que escribe otro salmo, ya se van a leer ese salmo, que es Aitofel. Aitofel era un amigo de David, alguien de mucho, un consejero de mucha confianza de David, que lo traiciona y se va con el hijo, ¿no? Entonces tenía mucho dolor David cuando escribe todo esto. Pero fíjense lo que dicen también. Es un ataque espiritual, porque dice, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí. No solo que lo querían matar, sino que hablaban mucho y decían cosas de David. ¿Qué es lo que decían? No hay para él salvación en Dios. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Miren, David ha pecado de esta y de esta forma. Dios ya se ha olvidado de él. Dios ya no lo tiene en cuenta. Dios lo ha dejado. Dios ahora está con Absalón, su hijo. Es por eso que tenemos que apoyar a Absalón. David se merece todo lo que le pasa y se merece la humillación y morir por consecuencia de todos los pecados que él ha tenido. Eso es lo que muchos decían de él. No hay para él salvación en Dios. Dios ya no lo salva como lo salvaba antes. Y si bien David estaba atravesando, esto era consecuencia de una disciplina de Dios, era incorrecto que Dios lo había dejado. Era incorrecto que Dios lo había dejado. Tenemos que tener mucho cuidado las voces que escuchamos. Tenemos que tener mucho cuidado las voces que escuchamos. Hoy en día, Internet, las redes, está lleno de voces, lleno de personas que se levantan en nombre de Dios y dicen algunas cosas muy ciertas y otras que son barbaridades. Y si no conocemos bien a Dios, si no conocemos su palabra, no tenemos la capacidad de discernir, de distinguir si esto es correcto o esto es incorrecto. Mucho cuidado con las voces que escuchamos, mucho cuidado con las voces que escuchamos en momentos de crisis.
porque David estaba atravesando un momento muy difícil, huyendo por su vida, con su familia más cercana, pero el que venía detrás a matarlo era su hijo, el que él había tenido en sus brazos, al que él tanto quería. De hecho, cuando unos días después van a la batalla, él le dice a su ejército, no toquen a Absalón. O sea, quiero que ganen la batalla, no lo maten a Absalón. Él amaba a su hijo y esa era la carga que él llevaba. Entonces, cuidado cuando estamos tan afligidos, angustiados, las voces que escuchamos. ¿A quién pedimos consejo? ¿A dónde vamos a...? Porque son momentos vulnerables tal vez en nuestra vida y puede que se nos pegue ese mal consejo, las cosas que nos digan a nosotros. David obviamente se sentía solo. Los muchos, los más, estaban del otro lado. Y a veces tendemos a creer que la mayoría tiene la razón. Bueno, si todos piensan de esa forma, por algo será, ¿no? La mayoría tiene la razón. Pero saben que la Biblia habla del camino ancho, donde va la mayoría, que es un camino fácil, simple, en bajada. ¿Y dónde termina? En el infierno, en la condenación eterna. Pero que hay un camino angosto de los menos, que lleva a la vida eterna, un camino difícil, angosto, ¿no? Y es bueno que pensemos en esta mañana en qué camino estamos. Si en ese camino fácil de los muchos, que conduce a la condenación, o en el camino de los pocos que buscan a Dios, de aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Jesucristo y se han pasado del camino ancho al camino angosto que conduce a la vida eterna por la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo también le tocó estar solo, que muchos hablen de él. Vamos a leer segunda de Timoteo 4:16. Después vamos a leer Juan 16:32 y Mateo 27:46. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Cuando el apóstol Pablo tuvo su primera defensa porque él había sido arrestado, dice que gracias a Dios un gran número de personas estuvo con él. ¿Cuántos estuvieron con él? Ninguno. Ninguno estuvo a mi lado. Él, ante las autoridades romanas, en su primera defensa, solo absolutamente. Leemos el 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Aunque estés solo en una situación, el Señor está a tu lado. Si vos estás en buena relación con Él, si sos un hijo de Dios y estás en buena relación con Él. Jesucristo, Juan 16:32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Fíjense, Jesucristo estaba con sus discípulos y le dice, va a llegar un momento en que todos ustedes me van a dejar. Y de hecho en Getsemaní, cuando vienen los alguaciles a arrestar a Jesucristo, se terminan yendo todos sus discípulos, ¿no? Y él queda solo frente a las autoridades y lo apresan y ya sabemos cómo continúa la historia. Dice, pero yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces, si te sentís solo, si te sentís que los muchos te abruman en diferentes aspectos, sabe que si buscas a Dios, Él va a estar con vos. Si buscas a Dios por medio de Jesucristo, Él va a estar con vos. Mateo 27:46.
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo dijo que me dejaréis solos, pero yo no estoy solo porque el Padre está a mi lado. Bueno, eso ocurrió hasta que llega a la cruz, porque cuando llega a la cruz, Jesucristo es hecho pecado. ¿Qué significa esto? Que el pecado de todo el mundo fue cargado sobre él. Jesucristo no murió en la cruz porque los líderes religiosos lo odiaban, no murió en la cruz porque era un estorbo para los romanos, no murió en la cruz porque hizo algún acto delictivo. Él murió en la cruz porque fue a cargar con tus pecados y con mis pecados, con los pecados de todos los seres humanos. Juan dice allí en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesucristo, que aunque sus discípulos lo habían dejado solo, había estado con la compañía de su Padre en la cruz, hasta su Padre lo había desamparado. ¿Por qué? Porque estaba hecho pecado, había cargado el pecado de todos los seres humanos y Dios tenía que desampararlo para amparar a todos aquellos que creen en la obra de Jesucristo en la cruz. A todos aquellos que un día hemos reconocido que somos pecadores y hemos pedido perdón por nuestros pecados y creímos que Cristo murió en nuestro lugar, Dios nos ha amparado. ¿Cómo? Porque primero tuvo que desamparar a Jesucristo allí en la cruz. Entonces, cuando nos sintamos solos, sepamos que podemos acudir a Dios. Cuando los muchos digan cosas, tengamos cuidado lo que escuchamos. Sí, algo muy importante, lo dice Eclesiastés 7:14, lo vimos cuando estudiamos el libro de Eclesiastés. El día del bien goza del bien, y el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Cuando las cosas me van bien, ¿qué tengo que hacer? Disfrutar. Cuando las cosas me va bien en el trabajo, me va bien en la familia, me va bien en la iglesia, me va bien acá, ya, ¿qué tengo que hacer? Disfrutar. Disfrutar. Qué bueno es disfrutar cuando nos va bien. Pero cuando nos va mal, ¿qué hacemos? ¿Despotricamos contra Dios? ¿Nos alejamos de Dios? Cuando nos va mal, lo que hay que hacer es considerar. ¿Qué significa eso? Meditar, pensar. ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué este problema? Y David pensaría, este problema es culpa mía, porque fui yo el que se fue con esa mujer a escondidas y Dios me está castigando hoy por esto que hice. Dios no me va a dejar porque Dios ha prometido no dejarme, pero esto que estoy pasando hoy es culpa mía. O tal vez no. Tal vez en el caso de cada uno sea simplemente una prueba que el Señor permite en tu vida para forjar tu carácter, para que te acerques más a Él. Y esa es la tarea que cada uno tiene que hacer. En el día del bien disfruta del bien y en el día del mal considera delante de Dios pidiéndole que Dios nos muestre por qué estamos atravesando esta situación. ¿Qué quiere Dios sacar en nuestra vida a través de esta situación que Él me permite pasar? Cuidado a quien escuchamos de los muchos, pero sí meditar en la palabra de Dios, considerar por qué ha venido esta adversidad. Bien, después dice versículo 3 y 4, mas Jehová escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. En la antigüedad se peleaba mucho con espada y con escudo, ¿no? Repelías el ataque del enemigo y golpeabas con la espada. Y depende de los ejércitos, los escudos eran más grandes. Los israelitas en algunos casos tenían un escudo redondo chiquito, otras veces era un poco más grande. Los romanos se caracterizaban, casi creo que se llamaba la tortuga, que eran con unos escudos muy, muy grandes, que eran casi desde el piso hasta esta altura.
los ponían uno al lado del otro, se hacía como una muralla, incluso los ponían como hacia arriba, entonces tampoco podían atacarlos por arriba. Era mucha perfección de cómo usaban en esa época los escudos para defenderse del enemigo. Pero ningún escudo cubre todo, cubre una cierta parte. Pero Dios dice que es mucho más. Dios es un escudo alrededor de nosotros, completamente, por todos los frentes. No queda ningún resquicio a merced del enemigo, ¿no? Quisiera que leamos aquí Job 1:10. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Quién está hablando acá? Satanás está hablando. ¿A quién le está hablando? A Dios. ¿De quién está hablando? De Job. ¿Qué le está diciendo? Me encanta este versículo, yo lo tengo subrayado en mi Biblia, porque es la voz de la impotencia de Satanás. Dice, vos le has rodeado. Vos tenés un escudo alrededor de él de tal forma que por más que yo quiera, yo no le puedo tocar. Y qué hermoso es saber que estamos en las manos de Dios aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y que el enemigo no puede hacer nada que Dios no permita. Si Dios no estuviera, el enemigo haría estragos en nuestra vida. Pero si no lo hace es porque Dios no lo permite. Entonces esa es la confianza que tenemos los hijos de Dios, de que estamos bajo el escudo, bajo la protección de Dios. Una vez me preguntaron, bueno, ¿qué pasa con los demonios cuando los demás quieren hacer brujerías y todas esas cosas? Mirá, le digo, el Salmo 34 dice que el ángel de Jehová acampa sobre aquellos que le temen y los defiende. Así que quédate tranquilo. Si vos estás bien con Dios, el ángel de Jehová acampa sobre aquellos que le temen y los defiende. Estamos bajo la protección de Dios. Recuerden que este salmo, que es una oración que se hace en qué momento? En la mañana. Entonces, al principio, el salmista tiene como, le cuenta a Dios sus problemas. Y qué bueno es hacerlo, contarle a Dios nuestros problemas, contarle a Dios cómo nos sentimos, las cosas que nos están pasando. Si se la cuento tal vez a una persona y tal vez se la cuente a alguien, el que no se lo va a contar a nadie es Dios y nos hace muy bien. Pero en el versículo 3 hay un giro, ¿no? Porque si nos quedamos en la amargura de simplemente pensar en el problema, nos vamos para abajo. Tenemos que contarle a Dios nuestros problemas, pero estamos contándole nuestros problemas a aquel que puede solucionar nuestros problemas o cambiar nuestra realidad. Por eso es que dice David, más tú. Ahí hay un cambio en David. Se enfoca en Dios. Contémosle nuestros problemas a Dios, pero enfoquémonos en confiar en Dios, no en el problema. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Dice después, y me encanta, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Me encanta esa frase, el que levanta mi cabeza. ¿Cómo saldría David de Jerusalén huyendo, sabiendo que su hijo lo perseguía, sabiendo que la ciudad quedaba a merced del enemigo, sabiendo que era consecuencia de su pecado? ¿Cómo saldría David de la ciudad? Cabeza gacha, con vergüenza.
sabiendo que lo que estaba pasando, en este caso, era responsabilidad de su pecado de hace 10, 12 años atrás. La vergüenza del pecado, la vergüenza y la humillación de la situación que estaba pasando. Pero David confía en Dios. Tú eres el que levanta mi cabeza. ¿Y cuántas veces tal vez en la vida hemos estado con la cabeza agacha, humillados, entristecidos por diferentes situaciones que nos han pasado? Dice también acerca de la nación de Israel, en uno de los salmos, que tú eres el que nos hace andar con el rostro erguido. Y Dios es el que puede levantar nuestra cabeza, porque Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios que cambia las cosas, en primer lugar nuestro corazón, y cuando perdona nos restaura y nos hace que dejemos de estar avergonzados por las cosas que tal vez hemos hecho mal en la vida. Él nos perdona, nos cambia y nos hace que de vuelta podamos mirar hacia adelante, sin vergüenza, sin temor, porque Él ha cambiado nuestra vida. Eso es lo que está diciendo David. Yo hoy me estoy yendo con la cabeza agacha, pero yo sé que Dios me está disciplinando, pero Dios es mi escudo y Dios me va a proteger. Y yo sé que aunque hoy me voy con la cabeza agacha, con vergüenza por todo esto, un día Dios va a levantar mi cabeza y Dios me va a restaurar. Gloria a Dios por este Dios restaurador que perdona y que tal vez vergüenzas de cosas que hayas hecho en el pasado, Dios puede perdonarte como nos ha perdonado a un montón y nos hace andar con el rostro erguido. Dios es el que levanta mi cabeza. Clamé con mi voz a Jehová y él me respondió desde su monte santo, ¿no? Y aquí, de vuelta, la situación, están huyendo, tal vez con la intemperie, durmiendo a cielo abierto, sabiendo que en cualquier momento podía venir el enemigo a atacarlos y a aniquilarlos, ¿no? En ese contexto es que dice, clamé con mi voz a Jehová y él me respondió desde su monte santo. El clamor no es simplemente dar unas palabritas a Dios, el clamor es aquello que parte de lo más profundo de nuestro corazón, pidiendo con angustia que Dios nos libre de una determinada situación. Dice el versículo 5, por eso es que en base a este versículo es que se dice que es una oración matutina. Dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y aquí es la paz sobrenatural de la confianza en Dios. ¿Era una noche común? No. Saben que yo les recomiendo que lean la historia porque cuando leemos la historia entendemos cada cosa que está diciendo David en este salmo. Segunda Samuel 15 al 18. Estaban los consejeros de David y dicen Aitofel, tenemos que ir ahora a matar a David, porque están cansados, porque han recorrido una gran distancia. Tenemos que ir ahora. Pero se había metido entre los consejeros de este nuevo rey, que era Absalón, no me acuerdo el nombre ahora, no me acuerdo el nombre, pero era un amigo de David, ¿no? Y él da un consejo distinto para salvar a David y darle más tiempo. Dice, no, no aconsejo al rey que vaya de esta forma, porque si van de esta forma, ustedes saben cómo es David, que pelea como una osa, que le han quitado los cachorros y van a pelear. Y yo aconsejo mejor que juntemos a todo Israel y que vaya todo Israel a pelear contra David. Le estaba dando un mal consejo para darle tiempo a David. Y como el consejo le gustó a Absalón desde el ego, yo voy a ir con toda la nación de Israel a pelear con... Tiene razón,
Abisai creo que se llamaba. Tiene razón, y hacen así, y le dan tiempo a David. Ahora, en ese contexto de que David no sabía lo que estaba pasando en el otro lado y que sabía que en cualquier momento podía caer el enemigo y atacarlo y matar a él y a todos los que estaban con él, en ese contexto, ¿qué hace David en la noche? Se acostó y durmió. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Qué pasa cuando nos abruman los problemas? ¿Qué perdemos? El sueño. No pude dormir. Por A, B, C, y en la cabeza estaba todo el tiempo. ¿Y cómo voy a hacer con esto? La falta de confianza en Dios se manifiesta en el cuerpo. La falta de confianza en Dios se manifiesta en el cuerpo. Porque pasa el tiempo, pasan las noches y no dormimos. En cualquier momento aparecía el enemigo y lo mataba. Sin embargo, yo me acosté, dormí y al otro día me levanté. ¿Por qué? Porque soy un inconsciente que estoy abstraído de la realidad y de no saber que puede venir en cualquier momento el enemigo. No. Dice, porque Jehová me sustentaba. Y la idea es estar agarrado de la mano de Dios. Esa es la idea del texto. Como yo estoy agarrado de la mano de Dios, Él es el que me sostiene, el que me sustenta, confío en Él, es que a pesar de esta situación puedo dormir, porque sé en quién he creído. Y qué hermoso es esto, pero cuando pensamos cómo hacemos para confiar en Dios así, cómo hacemos para que ante los problemas que a veces nos abruman, podamos dormir en la noche. David conocía a Dios. No podemos confiar en alguien que no conocemos. No podemos confiar en alguien que no conocemos. David, cuando va a pelear con Goliat, ¿por qué va a pelear con Goliat? Porque confiaba en Dios. ¿Por qué confiaba en Dios? Si leemos atentamente la historia de David y Goliat, David cuando quiere pelear contra Goliat y le dice a los demás, yo voy a ir, él les dice algo muy importante. Porque cuando yo cuidaba las ovejas, venía el león, venía el oso. Él era un muchacho. Imagínate que estás cuidando las ovejas de tu familia y si te aparece un león. Patitas, ¿para qué te tengo? Se te aparece un oso. ¿Y David qué hacía? ¿Huía? No. Se encomendaba a Dios, le pedía ayuda a Dios y iba y peleaba con el león y mataba el león y mataba el oso. David en cosas más pequeñas, no tanto, pero en cosas más pequeñas, había aprendido a confiar en Dios. Y como él había aprendido a confiar en Dios, él dice, este filisteo incircunciso que está ofendiendo a Dios no va a ser distinto, porque si Dios me ayudó con el león, Dios me ayudó con la osa, Dios me va a ayudar con este filisteo. David aprendió a confiar en Dios. Entonces, cuando aprendemos a confiar en Dios, cuando conocemos a Dios, es que en momentos difíciles podemos dormir porque sabemos que Él nos está sustentando, porque sabemos que hemos dejado este problema en sus manos. Bien, vamos avanzando. Versículo 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Qué difícil. O sea, hay 10.000 personas rodeándolo. Dice, aunque pase esto, yo no voy a tener miedo. De vuelta, es fácil poéticamente decirlo, pero tratemos de, en el contexto de lo que está viviendo David, las palabras tienen otro peso y tal vez llevémosla a nuestras situaciones. No tener miedo,
aunque las cosas estén muy difíciles. Y terminamos. Dice, versículo 7, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. ¿Qué está haciendo David ahí? Está pidiendo que Dios le ayude. Pero qué está haciendo después? ¿Cómo? Sí, pero dice, levántate porque tú heriste. Está diciendo, recordando cosas del pasado. Señor, levántate y ayúdame, como te levantaste en el pasado y me ayudaste y heriste a mis enemigos. Recordando las veces que Dios lo había ayudado. Levántate y sálvame. Vamos a leer, vamos a ir a Segunda de Samuel, capítulo 18. Me encanta este versículo, vamos a ver, meditarlo juntos. Este consejero infiltrado en las líneas de Absalón logra darle tiempo a David. Absalón junta un gran ejército y van y pelean contra el ejército de David. ¿Y qué terminan perdiendo? El ejército de Absalón, y David vuelve al reino. Pero me encanta este versículo. Vamos a leer desde el 6 hasta el 8. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20.000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Yo tengo subrayada esa frase. Fueron más los que destruyó el bosque que los que destruyó la espada. ¿Quiénes tenían la espada? Los soldados. ¿Quién es el dueño del bosque? Dios. En esta batalla, ¿quién fue el que hizo que la victoria se lograra? Dios. De alguna forma, en el bosque murieron más soldados por causa del bosque, de animales que se cayeron de un árbol, lo que sea. Por el bosque murieron más que los que mataron los soldados de Israel. Hay una parte que tengo que hacer yo en esta batalla, porque tuvieron que salir los soldados y matar con espada. Hay una parte que les toca, pero la victoria depende de Dios. Yo tengo que hacer mi parte, buscar a Dios, orar a Dios, confiar en Dios, pero la victoria depende de Dios. Dice, levántate pues, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Ahí está hablando de un lenguaje de destruir las armas que puede tener una fiera, ¿no? Porque si un animal se le quitan los dientes, se le hiere la mejilla, se queda sin capacidad de hacer daño, ¿no? Y de vuelta, después, versículo 8, ya terminamos, dice, las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Bueno, él termina reconociendo, la salvación viene de Dios, pero fíjense el corazón de pastor. Él después cuando vuelve, él ni siquiera quería que muriera su hijo termina muriendo en esa batalla. Pero él cuando vuelve a la nación, al reino, después de esta rebelión, él podría haber dicho, bueno, todos los que vitorearon a Absalón, los matan. No quiero ni siquiera un rebelde. David no hizo eso. ¿Él qué hace por su pueblo? Sea sobre tu pueblo tu bendición. Como el apóstol Pablo que decía, aunque amando más, sea amado menos. David era un pastor y amaba a la nación y amaba a su pueblo. Se habían equivocado con esta rebelión. Lo habían querido matar muchos. Sin embargo, él no volvió con resentimiento. Ojalá que
de este Salmo 3 podamos aprender muchas cosas, a confiar en Dios, que eso se va a reflejar en nuestro cuerpo. Eh, Saber que Él nos guarda, nos protege, que Él es el que levanta nuestra cabeza, pero por sobre todas las cosas, que pueda ser esta o de otra forma nuestra oración matutina. Si hay algo que aprendemos es a orar a la mañana con este salmo. ¿Mm? Que Dios bendiga su palabra.